Un gran abrazo y un saludo a todas las personas que nos han venido acompañando en esta entrega de entrevistas maravillosas a escritoras, escritores, editores, promotores, bibliotecarias, etcétera, de aquí, de Argentina. Ha sido pues un placer, un honor poder conocer su trabajo, reconocer, identificar aquellos aspectos en los que también estamos trabajando en Colombia y por supuesto hermanados en este tipo pues como de propósitos que busca garantizar la lectura y la escritura pues en todas las personas y poder difundir nuestras culturas. Me encuentro el día de hoy con Darío Falconi. Bueno, quiero hacerles como un pequeño contexto de quién es Darío Falconi. Darío Falconi es poeta, gestor cultural y editor en este momento de la ciudad de Villa María. Ya le vamos a preguntar a él un poco sobre su historia. Y pues lleva muchísimos años dedicado pues a la promoción de la lectura y la escritura desde diferentes campos. Entonces pues bueno, Darío, quisiera que nos regalaras un saludito a todas las personas de la Asociación Zona de Arte Alternativo, que es una comunidad literaria que venimos construyendo desde hace muchos años. Que bueno, tú conoces un poco el proceso que hemos venido trabajando desde pues esta entidad y desde los proyectos que se hacen en Colombia y que hoy por lo menos podemos ya establecer unas redes de apoyo que nos permitan a nosotros trabajar colectivamente con nuestros hermanos países, ¿no? Entonces pues bueno, por eso estamos aquí. Entonces Darío, cuéntanos dónde naciste, por qué estás en Villa María y bueno, tal vez esos primeros acercamientos a los libros, ¿no? ¿Cómo fueron esas primeras lecturas? ¿Cuáles fueron esos autores y autoras predilectos de ese primer inicio? Y bueno, ya vamos a continuar conversando acerca de todo ese proceso que te ha traído hasta aquí, ¿vale? Bueno, Tatik, la verdad que es un placer estar compartiendo este momento ahora con vos, poder charlar, poder comentar y contar lo que venimos haciendo de este lado. Quiero mandar un enorme saludo a la gente, a todos quienes hacen Zona de Arte Alternativo. Conozco sus proyectos, la revista y el encuentro Fuerza de la Palabra y todas las actividades que vienen llevando adelante desde hace ya un tiempo. Los felicito y los insto a seguir adelante en esta actividad que a veces uno piensa que no genera el impacto deseado, pero creo que es la manera. Hay que insistir, hay que estar, hay que tratar. Tenemos que luchar por difundir nuestras culturas, el acceso a la lectura, y creo que desde la literatura se puede hacer mucho. Aunque a veces no se vea, creo que eso va calando de a poco, hondo en las personas, y bueno, eso es lo que nos hace en un futuro ser mejores personas, ser mejores pueblos y bueno, aunarnos por el bien común. Así que felicitarlos a ustedes por la tarea que realizan y desde acá contarles un poquito lo que hacemos y lo que hago de manera personal. ¿Quién soy? Es difícil. A veces preguntan cuando a uno le preguntan quién es, de dónde es difícil ponerse a pensar, ¿no? Bueno, mi nombre es Darío Rubén Falconi. Soy nacido en la ciudad de Río Tercero en el año 1979. Tengo un poco más de 40 años. Y en la actualidad vivo en la ciudad de Villa María, que es la tercera ciudad en importancia en la provincia de Córdoba, en el estado de Córdoba, digamos. Río Tercero tiene su nombre por el río, básicamente, que es un río que va atravesando la provincia e incluso pasa por la ciudad de Villa María, que es donde vivo. Villa María está más abajo, digamos, en el curso del río. Allí nací, allí viví, soy el tercer hijo, somos 5 en total, somos 5 hermanos, yo soy el del medio. Y bueno, allí viví, cursé mis estudios primarios y parte del colegio secundario, cuando en 1995, el 3 de noviembre de 1995, falta poco para que se cumpla un aniversario, en la ciudad, se encuentra instalada una fábrica de explosivos, una fábrica militar, y el 3 de noviembre de 1995 voló por los aires, estalló, como solemos decir.
nosotros, mi familia, vivíamos a 300 metros de ese lugar y la verdad que fue un día trágico para toda la ciudad, la provincia y por qué no el país, porque esa explosión no fue accidental, sino que fue provocada para intentar ocultar los negocios que había en el tráfico de armas ilegales con Croacia y Ecuador. Desde hace mucho tiempo y desde todos los años venimos reclamando justicia y es una tarea que tenemos que luchar para hacer memoria, para tratar de que estos acontecimientos tan desagradables no vuelvan a ocurrir. Bueno, luego de ese acontecimiento, al año siguiente nos trasladamos a una pequeña localidad cercana también que se llama Oliva y allí terminé el colegio secundario, con lo cual decidí estudiar la carrera de letras, el profesorado en lengua castellana que se dictaba en la Universidad Nacional de Villa María, justamente en Villa María. Comencé a estudiar con la suerte de poder entrar a trabajar en la misma universidad, así que mis días eran completos en esa institución, o sea, trabajaba por la mañana hasta las 2 de la tarde y luego entraba al aula a cursar hasta las últimas horas de la noche. Viajé un tiempo hasta que al cabo de unos cuantos años decidí ya instalarme en esta ciudad porque toda mi actividad laboral, mi actividad de estudio, mi actividad de amigos o actividades a las cuales concurría, literarias, se realizaban en Villa María, así que la mudanza a la ciudad era casi obligatoria, por así decirlo. Aquí en Villa María, como les decía, estudié el profesorado en lengua y literatura, luego se abrió la carrera de licenciatura en lengua y literatura, que también cursé. Me quedan algunas materias de terminar porque las dejé un tiempo, pero bueno, esa es mi formación. En ese interín me conocí con amigos, poetas, y a través de Carlos Gacera, que fue docente de la Universidad de Villa María, es docente de la Universidad de Villa María, comenzamos a escribir en el diario local, en la sección Cultura, primero como colaborando justamente, pero en los últimos años quedé como coordinador al alejarse Carlos. Durante 8 años publiqué entrevistas, notas relacionadas con cultura de la ciudad y sobre todo con la literatura, que es el ámbito que me interesa. Y a partir de allí empecé a conocer nuevos amigos, poetas y demás. Y participé de algunas ediciones caseras, digamos, artesanales, de un gran amigo que tengo que se llama Fernando de Sarte, que él ya venía publicando, es poeta, y yo le ofrecí mi ayuda para que hiciéramos una publicación de un libro de manera artesanal, hacerlo en la computadora, utilizando el procesador de texto, imprimiéndolo caseramente, cortando las páginas, pegándolos y demás. El proyecto de ese libro salió bastante bien, por ser que no teníamos nada de experiencia, pero yo le comenté a mi amigo que la próxima vez que hiciera o tuviera pensado publicar un libro, que íbamos a averiguar, a interiorizarnos para tratar de hacer alguna publicación de mejor calidad. Fue así como más adelante apareció el Mensú Ediciones, la primera editorial que tengo. Yo actualmente participo en 3. Eso fue en el año 2010 y comenzó básicamente para ayudar a los amigos poetas que se les dificultaba poder publicar. Pero no me quiero extender en esto, ya lo contaré un poco más adelante. Básicamente por eso estoy en Villa María. Y me habías preguntado sobre las primeras lecturas. Debo reconocer que desde niño no fui tan lector, sino que ya en mi adolescencia empecé a conectarme un poco con libros. Y creo que hay un libro que me marcó por el hecho de que fue una compra que yo hice. Y creo que ese libro me quedó en la memoria porque fue a partir de ahí que empecé a como a armar mi biblioteca personal. Si bien había algunos pocos libros en casa,
recuerdo haber ido a un negocio, un kiosco de revistas, y haber comprado 5 semanas en Globo de Julio Verne, que salía en una colección muy económica y demás, pero aún la conservo. Ese libro recuerdo leerlo todas las tardes hasta acabarlo, y fue como que me marcó como un hito ahí, porque fue como comprado con mi dinero y integró uno de los primeros volúmenes de mi colección, y a partir de allí me comenzó a interesar. En el colegio secundario, las lecturas de la literatura realista con los cuentos de Horacio Quiroga también me marcaron mucho, fueron muy importantes para mí, a tal punto que mi primera editorial se llama El Mensú, que es un personaje recurrente en los cuentos de Horacio Quiroga y en el ámbito misionero, en la zona que colinda con Brasil. Y bueno, ese fue el nombre que utilicé, básicamente como en honor a esos trabajadores, en este caso de la yerba mate, pero en honor a Horacio Quiroga. Muy bien, Darío, muchísimas gracias por compartirnos un poco de todo lo que has hecho y de cómo diste como inicio a todo este camino que llevas, que es un gran recorrido y que es muy importante reconocerlo, porque las personas que se dedican a la cultura, a la educación, al arte, en todos los territorios, especialmente la provincia, pues es un trabajo muy complejo, es un trabajo muy bello, es un trabajo muy necesario y fundamental, obviamente, pues para, digamos, el desarrollo, para el pensamiento crítico, para que las personas tengan la oportunidad de tener un libro en sus manos. Entonces, Darío, lo que pasa es que en este momento tú tienes varias editoriales, ¿no? Y este trabajo editorial es un trabajo que por un lado es muy, digamos, interesante, porque tú logras captar las diferentes voces, las diferentes apuestas, las diferentes temáticas, por supuesto los diferentes estilos y géneros de las autoras y autores locales. Pero también esto tiene otra arista y otro fondo. Por un lado, que el editor, si escribe, casi que deja de escribir para apoyar y potenciar a los otros. Y por otro lado, el tema de la distribución, difusión y venta de libros a veces no es tan fácil, ¿cierto? Porque digamos que el tema de la literatura local es un tema que si el mismo territorio, la misma gente, la misma comunidad no apoya, o los mismos escritores y escritoras no se apoyan entre sí, o los mismos educadores, los trabajadores en general del arte, la cultura y la educación no se apoyan, pues es algo muy, muy complejo, ¿no? De continuar. Entonces, pues no sé, cuéntanos un poco cómo se vive ese trabajo acá en Villa María, pues porque tú con tus editoriales ya llevas un gran proceso de varios años. ¿Cómo ha sido, digamos, este trabajo comunitario? ¿Cómo intervienen los colegios, la Universidad Nacional de Villa María, los colectivos, otros escritores, otras editoriales? Y bueno, cuéntanos un poco también de ese Darío, el escritor de poesía, gran lector de narrativa. Cuéntanos un poco sobre eso. Es difícil poder condensar en poco tiempo todo lo que mencionas, Tatik, pero vamos a tratar de resumirlo de alguna manera. El trabajo editorial conmigo comienza en 2010 con el Mensú Ediciones, como les comentaba, y básicamente nació con la idea de colaborar con algunos amigos poetas que se les dificultaba diseñar e imprimir sus libros de manera, digamos, aceptable, por así decirlo. De ese modo comencé con la tarea que fue sin proponérmelo, pero la verdad que con el tiempo me fui interiorizando, capacitando y gustando de la tarea, tal es así que hice una diplomatura en gestión editorial en la Universidad Católica de Córdoba. He hecho distintos cursos y he aprendido mucho a través de libros que me compro y de tutoriales a través de internet y cursos virtuales y demás. La tarea del libro me interesa en toda su extensión, desde su concepción, desde su escritura, desde el diseño, desde la impresión,
desde la distribución, desde la venta, desde la presentación, todos los ámbitos, todas las áreas que implica que un libro salga y llegue hasta el lector me interesan de sobremanera. Así que, bueno, paso mis días comprando biografías de editores importantes, manuales técnicos para aprender a utilizar las aplicaciones de diseño gráfico, textos que tienen que ver de cómo leer libros, cómo corregir libros, cuál ha sido la historia del libro, cómo se hace una editorial rentable, aunque no la practico mucho. Ese es uno de mis inconvenientes que siempre he tenido y me cuesta muchísimo mantener como el negocio de la editorial, porque esto uno lo hace con mucho cariño, mucho amor, y a veces tira más el corazón que el bolsillo, ¿no? Pero a su vez son necesarios esos ingresos para poder invertir y que la rueda empiece a circular y que todo sea un proyecto factible y que dé sus frutos y que podamos seguir adelante y ir ampliando la cantidad de autores publicados y demás. Bueno, por eso el Mensú Ediciones básicamente tiene un sistema de servicio editorial a los autores. Hemos publicado libros que tienen que ver con poesía, con cuento, con novela, con ensayos, libros técnicos, libros de temática musical, libros de fotografías, como un amplio abanico que ha hecho que en la actualidad llevemos casi 400 títulos publicados, y la verdad que es muy importante, pero en su momento me venía haciendo un poco ruido la idea de poder hacer una colección distinta que uno pudiera elegir, darle una estética, hermanar ciertos títulos para que tengan, que estén en el mismo sistema solar, por así decirlo. Fue de ese modo que en 2016 con Guillermo Yáñez y Virginia Ventura decidimos lanzar Apócrifa con la idea de publicar narrativa, ya sea cuento, novela y ensayo, más también poesía. Con ellos fuimos trabajando durante este tiempo, la editorial todavía está activa, Guillermo ya no pertenece, pero somos dos personas que llevamos adelante el proyecto y del cual hemos publicado aproximadamente 16 títulos en lo que va de su existencia. En 2017 tenía presente hacer una colección de poesía diferente que se llamó Mascarón de Proa por un lado, y digo por un lado porque con el tiempo, después del tercer título, me di cuenta que tenía, o por lo menos creí que tenía la fuerza suficiente para poder ser una editorial en sí misma, distinta a El Mensú, y esa colección pasó a ser una editorial. Tal es así que, como les digo, en la actualidad poseemos 3 editoriales con caminos diferentes, por eso son 3. Es difícil por ahí seleccionar autores. En la primera de ellas es un servicio editorial, por lo tanto son los autores generalmente los que se nos acercan, mientras que en las otras 2 nosotros buscamos a los autores y una vez al año abrimos una convocatoria para que sean los mismos autores que nos presenten sus proyectos, porque a veces en la búsqueda que realizamos quedan afuera ciertos nombres que de otro modo no conoceríamos si no son gracias a ellos que nos presentan su propuesta de libro. Bueno, los libros se publican, se imprimen, tratamos de estar en algunas librerías, es muy difícil, el contexto económico actual argentino es muy complicado, con precios que fluctúan día a día, con un monopolio del papel que hace que a veces uno no pueda imprimir o que a veces uno no sepa cuánto cuesta imprimir. Entonces es muy difícil, y al no poder estar en las librerías más importantes, tratamos de al menos poder asistir a las ferias
más importantes de la provincia y de la región. Hemos estado recientemente en la Feria de Córdoba, de toda la provincia de Córdoba, pero hemos estado también en la FED, en la Feria de Editores de Buenos Aires, que es es una propuesta muy importante porque la gente la sigue mucho y es como un público que sabe lo que va a buscar. Sabe que va a buscar autores nuevos, autores frescos, de editoriales pequeñas, que no tienen lo que tienen las editoriales grandes o mundiales, ¿no? Los grandes grupos editoriales. Así que, bueno, tratamos de estar en esas ferias para poder ofrecer y dar a conocer nuestros autores, nuestros libros. Y después, bueno, seguir a través de las redes sociales, de nuestra página web y demás. En este ámbito, lo mencionaba recién a ti, que el apoyo de entidades, la verdad que también es muy poco, muy escaso. Se encuentran entidades nacionales que hacen algunas convocatorias, pero son muy pocas al año, y de manera local también es difícil poder acceder a ese tipo de apoyo. Con respecto al trabajo comunitario en colegios y universidades, cada tanto visitamos algunos colegios para participar. Generalmente son los docentes que nos invitan por algún título en especial, entonces tratamos de llevar al autor o de acercar nuestros libros y ver qué sucede. Acá lo importante, me estaba olvidando de resaltar, que en la provincia de Córdoba la legislatura tiene un programa de apoyo estímulo a las editoriales independientes para toda la provincia y se encargan de hacernos una compra anual que no es grande, pero es importante para nosotros. Y lo bueno de todo esto es que esos libros después se terminan distribuyendo en bibliotecas populares de colegios, de centros vecinales, de entidades de distinto fin en la provincia de Córdoba. Y eso hace que nuestros libros lleguen a lugares que no pensamos, lugares que a veces ni siquiera sabemos que existen. Así que eso está muy bueno. En cuanto a lo personal, me preguntabas, como autor he publicado 5 libros. Comencé en 2008, me parece, con la publicación de un libro que se llama Rock BM, el rock de Villa María en el nuevo milenio, y trataba de reflejar básicamente qué estaba sucediendo con las bandas de rock de la ciudad. Nosotros vivimos en la ciudad de Villa María, que es una ciudad que tiene 150.000 habitantes, para que se hagan una idea, pero lo que estaba sucediendo en esa época era que las bandas de rock realizaban sus propios temas, sus propias canciones, con una música original, con una letra original, a diferencia de otras latitudes donde se venía tocando lo que se llama covers, que son temas no propios, temas de otros que interpretaban a su modo. Entonces en Villa María nos parecía que había una poética, una búsqueda musical en cuanto al rock. Entonces comenzamos a hacer entrevistas con Carlos Gacera y las fuimos publicando en el suplemento de cultura del diario local. Hicimos unas cuantas y de allí surgió ese libro, extractando, seleccionando 5 de las bandas que nosotros pensábamos que eran representativas y que pensábamos que en el tiempo y se iban a mantener. A ese libro le anexamos fotografías, letras de canciones, porque nos interesaba eso, algunos textos introductorios, tanto de Carlos como de mí, y lo publicamos con un CD con 20 canciones, con 4 canciones de cada grupo. Así fue como mi debut literario, por así decirlo, o periodístico, que intentaba mostrar lo que estaba sucediendo en la ciudad de Villa María. Con el tiempo y gracias a las amistades poéticas, también me animé a publicar poesía, y así fue como publiqué De Barro y Carne, que fue mi primer libro un poco catárquico, donde contaba un montón de sensaciones interiores que tenía dentro de mí y salieron a través de la poesía. En el año 2004 publiqué Agua, y en el año 2015 Yo soy usted, poemas al ritmo del tunga tunga.
Yo soy usted, al poemas al ritmo de Tunga Tunga. Básicamente lo que es un trabajo poético, pero que trata de rescatar de alguna manera la música que se realiza en la provincia de Córdoba, una música alegre, una música que se podría estar hermanada con la cumbia, con el vallenato, por así decirlo, una música popular que llega a la gente. Y como mi infancia tuvo que ver un poco con eso, mi papá fue un locutor, un presentador de una de esas bandas a nivel pequeño, a nivel local. A mí me gustaba mucho y entonces decidí hacerlo en formato poesía, porque bueno, muy poca gente se animó a escribir algunos versos que tengan que ver con la música. Entonces los cantantes, las bandas, las situaciones que ocurrían en los bailes, que le llamamos, están plasmadas allí en ese libro de poesía, que fue muy importante para mí, por un lado porque tenía el temor de que no tuviera una buena acogida con el público, pero realmente me sorprendió porque me llamaron de muchos lados. He llegado a presentar el libro 4 veces el mismo día en la ciudad de Córdoba, en lugares como más académicos, en lugares, en bares, incluso en un baile a la madrugada presentando el libro, lo que ha sido una experiencia totalmente distinta. Posteriormente a eso, lo importante fue que desde los colegios, las maestras me llamaban, me pedían libros, me decían si podían asistir a sus clases para hablar con los alumnos, porque la cuestión de la lectura en los colegios primarios a veces es complicada, y me decían que gracias al libro de poesía, que es el cuarteto, ellos se sentían identificados con la música y les llamaba la atención, leían, se cuestionaban. Entonces la verdad que ese libro ha sido muy querido para mí, porque abrió un montón de puertas que no imaginé. Bueno. Oye, Darío, de verdad, qué trabajo tan bello, qué chévere esa acogida de este libro tan bueno. Yo soy usted, yo lo estuve viendo, es un libro muy lindo, es un formato muy bien cuidado, además del contenido que nos acabas de compartir, el formato del libro en cuanto al diseño, en cuanto a la calidad, en cuanto a las ilustraciones, de verdad que es bastante llamativo, bonito. Estoy segura que, claro, por eso las y los estudiantes, todos estos niños y jóvenes recibieron este libro con mucho cariño y además con mucha alegría, porque, bueno, la música y la poesía siempre han ido de la mano, ¿no? Y que tú hayas hecho este trabajo de rescatar la música propia de la región me parece supremamente interesante y además fundamental en el tema de la identidad cultural y la apropiación por lo nuestro. Entonces, claro, esas canciones con las que se crecen, ¿cierto? Que hacen parte de nuestra vida familiar, de nuestra vida personal, que nos hacen reflexionar, que nos hacen emocionarnos. Me parece muy linda que la hayas contenido y hayas hecho ese intertexto entre las artes musicales y el arte literario, ¿no? Poético. Entonces, pues qué bueno, de verdad que qué lindo saber que haya pasado eso con ese libro. Ojalá que sea un libro vigente. Si no es un libro vigente, pues siempre recordar lo importante que fue y retomar, porque, bueno, siempre se hace necesario. Yo creo que el trabajo de los colegios tiene que hacer eso, memoria y trabajar toda esta parte que tiene que ver con el patrimonio inmaterial y también pues material de la región. Entonces, pues qué bueno, Darío, por eso, de verdad, me gusta mucho. Te quería pedir, que yo sé que es una solicitud un poco compleja, y es una selección, ¿sí? De autoras y autores como de la provincia de Córdoba, que es la que tú más conoces, que los puedas recomendar para que las personas que están escuchando puedan acercarse a esa literatura cordobesa, ¿cierto? A través de tu recomendado, porque bueno, de los clásicos de Argentina se sabe mucho, son muy interesantes, hacen parte de nuestras lecturas de quienes pues ya estamos en este mundo de la literatura, pero qué rico conocer, ¿sí? Enriquecernos un poco con el tema de esa literatura contemporánea hecha en estas provincias, ¿cierto? Entonces, pues bueno, sería muy genial, que es un trabajo difícil, un favor difícil que te estoy pidiendo, que nos hagas como esa selección y que podamos consultarla.
Como bien decís, Tati, es difícil poder mencionar nombres porque siempre quedan afuera. Nombres que por ahí se lo merecen y mi memoria tan frágil no permite recordarlos. Pero bueno, voy a decirte algunos, pero solo para responder a tu pregunta. Por ejemplo, un autor al que quiero mucho y que tuve la posibilidad de publicar, ya falleció, se llama Daniel Moyano y es un escritor que nació en Buenos Aires pero vivió mucho tiempo en el interior, en Córdoba, en La Rioja y terminó exiliado por la dictadura viviendo en Madrid hasta que falleció. Daniel Moyano fue un cuentista, un novelista fantástico, fantástico no del género fantástico, aunque sí también, pero me refiero a un gran escritor, con una prosa tan sutil que la verdad que nos cautiva. Creo que creo que les gustaría mucho leer algo de Daniel Moyano si no lo conocen, porque tiene un ámbito de pueblo, digamos, una atmósfera de pueblo donde los personajes podríamos ser cualquiera de nosotros, con las situaciones que nos ocurren en contextos socioeconómicos y políticos que nos podríamos sentir reflejados. Creo que es un autor importante. Yo tuve la posibilidad de publicar uno de sus cuentos más largos. Hace poco salieron publicados sus cuentos completos, así que eso está bueno porque es una manera de ponerlo de vuelta en circulación, y es un autor tan importante que tenía poca visibilidad. Me alegro que vuelva a aparecer, que se puede conseguir sus libros y demás. En cuanto al nivel local, Edith Vera, creo que ya te han hablado de esta poeta, es muy importante para nosotros, también con una sutileza, una delicadeza en poesía, hablando de la naturaleza, de los pájaros, de las plantas, de los niños. Creo que es una autora que nos marca como pueblo, a los villamarienses, y que también se está volviendo a publicar su obra y es muy importante ese rescate. En cuanto a poesía también, a nivel local, Alejandro Smith hace poco falleció. Nosotros tuvimos la posibilidad de publicar con Apócrifa un libro póstumo, y la verdad que es un gran poeta. Fue el poeta de la ciudad porque lo militó desde mucho tiempo. Él tenía editoriales, tenía una editorial de poesía en épocas donde hacer editorial era muy difícil. Publicó autores locales, regionales, nacionales y también internacionales, y siempre bregó porque la poesía estuviera en el lugar que debería estar. Publicó aproximadamente entre 40 y 50 títulos de poesía, además de crónicas, de textos en los diarios. Es un autor realmente importante y ojalá alguien por ahí, alguna editorial que tenga cómo poder hacer frente a eso, pueda publicar su obra completa porque es fantástica. Jorge Bocanera a nivel más nacional, que creo que lo conocen en Colombia. Volviendo a lo local, Iván Bieliko Cielek, se escribe con W, que tuviste la oportunidad de conocerlo, Tati, que también es muy buen poeta, muy buen narrador, muy buen cronista, ha publicado muchos libros, pero se maneja en un terreno de lo poco conocido, digamos, de lo poco difundido, que creo que es necesario darlo a conocer. Hugo Francisco Rivela, en Córdoba, un poeta que para mí es fenomenal, un poeta que tiene la esencia de lo latinoamericano y que también ha ido a Colombia al Festival de Poesía de Cali y otros, y bueno, es también para mí muy importante. Después, a nivel nacional también, Alberto Mangel es un autor que me gusta mucho, sobre todo porque un erudito impresionante, sobre todo porque todos sus libros, o casi todos sus libros, hablan de la cuestión cuestión entre comillas, de la temática de la lectura, del libro, hace relecturas, hace antologías. La verdad que Alberto Mangel es muy importante para mí también, el cual estoy comprando muchos de sus libros que estoy tratando de conseguir. Bueno, esos son algunos de los autores que podría mencionarte. Seguramente hay más,
Gracias, Darío. Muchas gracias por estos recomendados que sé que tienen un valor, digamos, personal para ti, particular, ¿sí? Por lo que significan en tu vida, ¿sí? Estas lecturas, estos autores y autoras que han aportado, digamos, a todo tu conocimiento, pero sé que también es una valoración colectiva propia de una provincia, de Córdoba. Entonces, qué bueno, estoy segura que desde Colombia vamos a acercarnos a esta literatura cordobesa de una manera pues distinta y conocer esas voces contemporáneas, porque además tú sabes, Darío, que uno va leyendo a los otros, ¿cierto? Y va encontrando más similitudes que diferencias. Y eso nos va acercando un poco más y bueno, nos va haciendo crecer en lecturas, ir borrando esas fronteras y establecer contacto, ya que las redes sociales nos permiten eso, establecer contacto con personas de otros países que nos motivan, que nos inspiran, que nos encanta sobre lo que escriben y bueno, eso hace que más adelante podamos encontrarnos. Entonces ya sabemos, queridos amigos, amigas, todas las personas que están aquí conectadas y nos están acompañando, que estamos con Darío Falconi conversando sobre literatura, sobre libros, lectura, la trayectoria de Darío, su trabajo cultural, especialmente en Villa María, pero que también está muy presente en algunos otros municipios de Córdoba y en Córdoba mismo, ¿no? Córdoba capital. Entonces, pues bueno, Darío, yo aprovecho este espacio, ya que nos cuentas de estos autores, para, bueno, para preguntarte lo siguiente, y es, ¿qué proyecciones tienen tus editoriales para el año que viene? ¿Cómo proyectas ese trabajo? ¿Qué viene pasando? A veces suceden ciertas cosas en la vida que hacen tomar decisiones y bueno, generar nuevos proyectos, nuevas ideas, reencauzar o dejar a un lado ciertas cosas y empezar con otras, ¿sí? Con las editoriales. Y la otra sería ya para ti como escritor, porque bueno, eres una persona que lee mucho literatura local, pero también que lee mucho literatura de otros países y que pues escribes poesía especialmente. Por ahí en algún momento tú y yo conversamos y hablamos acerca de otros géneros. Entonces cuéntanos un poco qué se viene para 2024 para Darío Falconi también como escritor. Tal cual como vos decís y como los expresás en la introducción a las preguntas que me haces, creo que la idea de progresar, la idea de proyectar, la idea de programar, siempre la tenemos presente en las editoriales en las que participo, pero a veces es necesario también parar un poco la pelota, mirar un poco el costado, ver dónde estamos y ver cómo seguimos, porque en un país como el nuestro, como Argentina, donde la situación económica es bastante compleja, con la inflación por las nubes y políticas económicas que afectan a las distintas empresas, incluso a las pequeñas y microempresas como somos nosotros, editores independientes, en una ciudad del interior del país, en lo que nosotros solemos decir el interior del interior. Todo eso afecta y afecta muchísimo y se nos complica y todo lo que teníamos programado a veces y muchas veces no se respetan por estas cuestiones. Hay momentos donde el papel no se consigue, por ejemplo, y no se puede imprimir. Hay momentos donde el papel está carísimo porque subió el dólar y hay veces que el papel también está impagable porque el dólar puede mantenerse estable, pero las pocas empresas que manejan el monopolio de ese artículo tan preciado y tan necesario para la publicación de libros no lo venden para generar el efecto de escasez y con eso aumentar los precios. A veces también sucede que las imprentas no nos toman los trabajos porque no saben a cuánto cobrar su trabajo, porque en Argentina tenemos más de 18 tipos de dólar, porque depende para qué lo empleemos, tienen diferentes tributos y cuestan distinto. Entonces es muy difícil poder seguir adelante, y eso que nosotros somos empresas o pequeñas microempresas culturales, podría decir, pero bueno, eso nos complica demasiado la situación. Con respecto al Mensual Ediciones específicamente, la idea justamente es como frenar un poco la marcha. Ya venimos publicando alrededor de 400 títulos, la idea es ver cómo nos acomodamos, porque el último tiempo, con todo este tipo de problema económico, ha hecho que los números no nos estén cerrando, entonces necesitamos
cerrar varias cosas y reprogramarnos otras y cambiar incluso los modos de trabajar para poder hacer de esa una empresa redituable en el sentido no tanto económico, sino que nos permita poder seguir haciendo esto que nos gusta tanto. En el caso de Apócrifa, la idea es seguir publicando libros en nuestra colección de poesía, una colección que, bueno, estoy dirigiendo yo justamente, y bueno, cambiarle la cara a la colección también de narrativa. Queremos hacer un nuevo diseño, una nueva estética, un nuevo maquetado de interior de libros, o sea, cambiarle totalmente la cara para hacerlos más bonitos, más atractivos. Y también la idea, bueno, seguir publicando nuevos autores, sobre todo de nuestra provincia y del país. En el caso de Mascarón de Proa, seguir con la colección de poesía, que es la que nos marca y la que nos vio crecer y la que es nuestro justamente Mascarón de Proa. Continuar con la selección de poesía que hacemos todos los años con nuestra convocatoria anual, del cual elegimos algunos títulos para publicar al año siguiente y que venimos haciendo ya 5 años, pero también queremos dar apertura a nuevas colecciones. Empezar por un lado, creo que ahora en diciembre posiblemente tengamos la suerte de salir adelante a la calle con nuestra colección de narrativa, en el cual estaremos publicando un libro de Iván Bielicosiele, que es un gran escritor del interior del país, del interior de Córdoba, que nos gusta mucho y que, es a dar apertura a esta colección que todavía no tiene nombre, todavía estamos pensando, pero probablemente para diciembre tengamos ya en nuestras manos el primer ejemplar. Y para el año siguiente, comenzar con la colección de crónica. La crónica es un género que en lo personal me gusta demasiado. Siempre alabo a los cronistas colombianos, me encantan muchísimo, desde Gabo hasta los actuales. Y bueno, quería hacer una colección de poesía distinta, diferente, arrancar con escritores locales y regionales, pero luego hacerlo a nivel nacional y por qué no internacional, pero bueno, iremos viendo cómo se va dando. Así que para el año que viene la idea con Mascarón de Proa es seguir con nuestra colección de poesía que se llama Pleamar, la colección de cuentos que va a arrancar ahora en diciembre, la colección de crónica y probablemente, si tenemos suerte y la economía nos acompaña, también empezar una colección donde sean obras completas de poetas. Para ello tenemos presente y de hace un tiempo trabajando un libro de Susana Sassetti que compila todos sus libros de poesía, que son aproximadamente 17. Es una poeta que está viva y que nos gusta mucho. Y bueno, vamos a ver si los podemos llevar adelante, sobre todo por una cuestión económica. Vamos a tratar de buscar los medios, tratar de hacer preventa, buscar otros modos de poder hacer que la gente pueda acercarse a los libros y que pueda acceder a ellos y podamos sacar adelante todos estos títulos. La otra pregunta que me hacías es en lo personal. Yo en lo personal, últimamente me he alejado un poco de la escritura, leo todo el tiempo, pero sobre todo leo libros o proyectos de libros que luego se van a publicar en las distintas editoriales en las que participo, pero la idea mía también es tratar de hacerme ese lugar que a veces no encuentro para poder leer lo que compro, lo que quiero leer, lo que encuentro, lo que me obsequian, y a veces queda en las estanterías de mi biblioteca. Por un lado eso, y por el otro lado la idea es escribir. Tengo presente ahí básicamente un solo tema, que es la cuestión de la explosión de la fábrica militar en Río Tercero, que les conté en la primera pregunta, pero quiero tratar de darle un formato, por un lado poético, trabajar un poco la memoria con la poesía, recordar momentos de ese trágico hecho y a interpelarnos sobre qué nos pasa cuando suceden estas cosas y qué nos pasa cuando nos pasan estas cosas en el interior del país, que no somos el foco de atracción de casi nadie. Entonces es un poco eso. Y en cuanto al otro género es la crónica, que como vengo diciendo me interesa demasiado y quisiera poder escribir sobre eso. No tanto para contar mi historia en sí, pero creo que mi experiencia personal
es muy rico y va a dar ciertos matices o ciertos condimentos para que esa crónica sea interesante. La idea no es contar la cuestión histórica o la problemática política o qué sucedió, sino hacer una crónica más de a pie, la crónica de los que fallecieron, la crónica de los que quedaron, la crónica de los familiares, las crónicas de mi familia, cómo vivimos ese momento y qué nos pasaba, ¿no? Como habitantes de este pueblo y de este país. Bueno, eso es en definitiva lo que yo quiero hacer, espero lograrlo, no sé si para el año que viene, pero la idea es como encauzar mi escritura por el lado de la poesía y o la crónica. Ya veremos qué podemos hacer con todo eso. Oye, qué bueno saber que tenemos un gran lector de la literatura colombiana. Por supuesto que yo ya lo sabía, pero qué bueno que te confieses ante el mundo que te gusta la narrativa y la crónica colombiana. Y bueno, y sé que la música colombiana también. Aprovechemos y preguntemos cuáles son esos músicos colombianos que te gustan. Y bueno, también por ahí seguramente habrán lectores, lectoras, espectadores que están por acá, personas que se interesen por adquirir los libros de tus editoriales Mascarón de Proa, Apócrifa Editorial y El Mensú Ediciones. Estando desde Colombia, ¿cómo podrían comprar tus libros? ¿Dónde los pueden adquirir? ¿Harías envíos a Colombia, por ejemplo? ¿O piensas hacer libro digital? Cuéntanos un poco sobre eso, sobre la música, y regálanos una despedida bien bonita. Te agradecemos mucho, Darío, por sacar este tiempo. Sabemos que eres una persona muy ocupada, que de manera permanente estás trabajando en la educación y en la cultura. Te lo agradecemos mucho. Es importante que en diferentes partes del mundo existan este tipo de personas que construyen paz. Muchas gracias, Darío, un gran abrazo y esperamos pronto tenerte en Colombia. Bueno, Tatik, el agradecido soy yo por esta charla tan interesante, por tu interés por conocer un poco cómo trabajamos desde este lado y celebrar el vínculo entre ciudadanos de las pequeñas localidades del interior de los países, ya sea de Colombia o de Argentina, para contarnos lo que hacemos, los modos de trabajar, los modos de proyectar y buscar alternativas a los escollos que se nos presentan a diario. Siempre con el incentivo y la gana y la pasión de poder fomentar la lectura, la distribución de libros, acercar a la gente, a los alumnos, a la comunidad toda, la literatura, porque eso nos hace mejores personas. Sí, bien como decís, me gusta mucho la literatura colombiana, los escritores de narrativa, obviamente, los de poesía también. Y últimamente estoy fascinado con la crónica colombiana, con la escritura de la crónica periodística, de lo que se llama no ficción. Se me vienen a la cabeza los contemporáneos, Juan Miguel Álvarez, por ejemplo, Santiago Wills, que escribió una novela, pero es un periodista muy joven y muy destacado de Colombia, Javier Darío Restrepo, y muchos otros periodistas colombianos que he conocido gracias a la FNPI, que fue la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano que fundó García Márquez y que luego pasó a llamarse la Fundación Gao. Esa fundación para mí es un faro que sigo seguido y de allí me entero de publicaciones, de actividades que realizan y de nuevos valores que es digno de destacar. Como bien decís, también me gusta mucho la música colombiana, sobre todo la música folclórica, por así decirlo, la música alegre, de costeño, como solemos decir. Seguramente no conozco casi nada de la música colombiana, pero los nombres más sobresalientes o más que han trascendido los límites de Colombia. Actualmente, Juanes, soy como un fanático de Carlos Vives por su música, porque hace mucho que lo sigo, porque lo he visto en vivo también, pero también por su compromiso. Creo que Carlos Vives representa un poco el sentir personal propio de hacer música, pero sin olvidarse de dónde viene, siempre resaltando la importancia de la cultura,
de la identidad de los pueblos. Creo que él está muy presente y lo veo como un gran referente, que últimamente se está vinculando a muchos artistas de otros países, incluso de Argentina. Así que la verdad que Carlos Vives me encanta y lo sigo mucho. Me preguntaba sobre cómo se consiguen los libros de las editoriales. Bueno, básicamente de El Mensú y Apócrifa es muy difícil conseguirlos en Colombia, básicamente no hay distribución, pero por ejemplo los de Mascarón de Proa se consiguen a través de una plataforma, de una no biblioteca, sino una librería virtual que se llama Busca Libre, que está presente en varios países de habla hispana, y a través de allí se pueden comprar los libros de Mascarón de Proa y se los envían con costo de envío local, digamos, dentro del país. La idea es, bueno, actualizar ese catálogo, que faltan algunos títulos y bueno, todos los que vendrán nuevamente, pero es una manera de llegar. Libro digital, hemos hecho algún experimento, pero no lo tenemos a la venta, nos falta profesionalizarnos en eso, profundizar en eso y ver de qué manera podemos lograr que esos contenidos se integren en alguna plataforma y pueden accederse desde distintos países. En un futuro seguramente lo serán, pero por el momento no lo tenemos pensado. Bueno, los libros que no se conocen por ahí, quizás podríamos ver la posibilidad de que se pueda por ahí enviar algún pequeño envío a través tuyo, Tati, quizás si hay interesados se puede armar algún paquete y enviar, porque el envío internacional es como muy caro, pero bueno, se puede ver. Nada más, quiero simplemente volverte a agradecer, Tati, a vos, a todos los que integran Fuerza de la Palabra, bueno, a todos los oyentes, ya sea de Colombia o desde cualquier parte del mundo que estén escuchando esto. Creo que es un modo de darnos a conocer, de encontrarnos, de generar puntos de contacto entre todos los que hacemos algo por la cultura y la literatura de los pueblos. Ojalá me toque ir alguna vez a Colombia. La verdad que los países como Colombia me gustan mucho, la naturaleza, la cultura, la música, la literatura, los colores, la idiosincrasia de esos pueblos, la verdad que me llama mucho la atención. Bueno, un saludo a todo Colombia, a todo Macondo, o como dice Carlos Vives, a toda la gente de la Tierra del Olvido. Será un placer en algún momento poder pisar aquellas tierras y bueno, compartir algo de lo que sabemos y bueno, siempre estar dispuesto a aprender cada día más en pos de esto que nos hace tan bien y que queremos tanto. Muchas gracias y nos estamos encontrando seguramente en otra oportunidad. Muchísimas, pero muchísimas gracias.